Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Estamos con este programa ¿Para dónde vamos? Y hoy vamos a hablar de la segunda parte del tema de la paciencia. La semana pasada estuvimos hablando de todas las consecuencias que trae la impaciencia, cómo nos da problemas, cómo nos quita la paz, cómo vivimos a veces atormentados. El problema más grande es por esa prisa que andamos. Escuchamos testimonios maravillosos de los hermanos que habíamos invitado. Y hoy vamos a hablar en la segunda parte de cómo reconocer y qué podemos hacer nosotros para poder ir mejorando con este tema de la paciencia, o sea, tener la virtud de la paciencia. Y gracias porque nos acompañan otra vez siempre Francisco, Esteban, Ana Julia, Walter, que son los que nos aportaron la semana pasada y nos van a ayudar bastante a aclarar un poquito todo este tema tan interesante de la paciencia. Fíjense que la verdad es que la falta de paciencia nos hace perder la calidad de vida, ¿verdad? Y es algo que nos está pasando a todo el mundo. Yo lo estoy viendo mucho aquí en El Salvador y lo veo en el tráfico, por ejemplo. El tráfico es increíble, todo el mundo está pitando, hay una agresividad, ¿verdad? Es una falta de paciencia la que tenemos en el tráfico. Incluso cuando alguien está bocinando al carro que está adelante y el carro de adelante no camina y que se apure, y cuando el semáforo está en rojo y de repente se pone en verde, todo el mundo está rápido, o sea, pitando para que, o sea, nos hemos vuelto cada vez más impacientes, ¿verdad? Y precisamente por eso la paciencia es un tema tan enriquecedor. Pues bien, vamos a ver ¿cómo podemos nosotros crecer en la paciencia? Y para eso lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad?, son puntos necesarios para poder avanzar en esta virtud. Y el primer punto es el reconocer de las propias áreas de impaciencia. O sea, ¿en qué eres impaciente? Porque a veces tenemos una paciencia de santos en ciertas cosas, ¿verdad? Pero en otras somos totalmente desesperados e impacientes. Para mí, yo en lo personal soy muy paciente para ir a cuidar a alguien a un hospital, por ejemplo. Yo me llevo mi costura, yo me pongo a coser, me pongo a tejer, me pongo a leer, ¿verdad? Puedo estar incluso en una clínica y poder esperar 2 horas y yo estoy tranquila leyendo. Yo para esto sí tengo mucha paciencia. Soy impaciente en el tráfico, o sea, cuando siempre ando a la carrera, esa es la verdad, siempre ando a la carrera, quiero abarcar un montón de cosas al día a día y esto me hace ser un poco impaciente, ¿verdad? Querer hacer las cosas rápidas. Por ejemplo, cuando veo que hay una cola larga en el supermercado, ¿verdad? Entonces esto me vuelve impaciente. Y no solo eso, lo que me hace impaciente es cuando veo, por ejemplo, que la cajera está en una chollencia o en una, y espérese y se va a la cajera. Se va a la cajera, ¿verdad? Y se va a hacer 1000 cosas que tiene que hacer la persona y te regresa y con una paciencia. Esto a mí me causa impaciencia. Por eso, si ustedes en algún momento me ven en el supermercado hacer eso, no se vayan a decepcionar de mí, por favor, que en otras cosas sí tengo mucha paciencia, pero esto a mí me pone, o sea, ¿verdad? O sea, ya estoy yo con el pie, ¿verdad? Como que dice, ¿qué tardan? Ando viendo en qué otra caja hay menos gente para moverme de caja. Esta es una de mis debilidades que le estoy pidiendo mucho al Señor que me ayude. Y si le pido al Señor que me ayude, créanme que me voy a encontrar 1000 veces con problemas de esto, porque así es como uno puede aprender a desarrollar la virtud de la paciencia. Pero bueno, mis hermanos quieren compartir. A ver, ¿en qué son impacientes ustedes? A ver, Francisco. Fíjate que ahora que estaba pensando, a mí cuando me pongo a hacer una tarea que me gusta así, súper rápido. Y a veces en la casa que me pongo a cocinar, ve que le digo tal vez a la muchacha, bueno, a mi hermana no le gusta, pero cuando entonces que está haciendo la tarea y empieza con una gran cholla que siento yo, ¿verdad? Que despacísimo, a mí me abate y no, preste, lo voy a hacer yo mejor, lo voy a hacer yo mejor. Entonces, en esas áreas. Y fíjense que otra cosa que he detectado, Lore, que de repente
soy impaciente con ciertas personas, pero que lo he identificado que son similares a mí en esa área, pues, o sea, que cuando tienen en alguna tarea, digamos, en la que a mí yo soy impaciente, y cuando veo algo similar en otra persona, me caen súper mal, o sea, porque yo creo que en el fondo me recuerdan a mí, ¿verdad? Ok, gracias. A ver, Esteban, ¿en qué es impaciente? Bueno, para mí creo que es el trabajo, ¿verdad? Creo que con tanto año que tengo de hacer lo mismo, creería yo que lo hago perfectamente y de la manera más rápida, ¿verdad? Y cuando el empleado o el trabajador lo hace a su forma, a su tiempo, ¿verdad? Y despacio, como que desespera, ¿verdad? De que si eso se hace en 2-3 minutos, pues porque uno ya tiene la experiencia para poderlo hacer inmediatamente, ¿verdad? No nos acoplamos al tiempo que tiene el empleado, que tiene el trabajador, de estar en la empresa y que va comenzando o iniciando, ¿verdad?, a hacer todas esas actividades. Entonces eso como que me hace perder el gozo y la paz, ¿verdad? Y me hace impaciente porque sé que si se lo hacen en 20 minutos, yo lo hago en 10. Y quiero que todo el mundo camine a ese ritmo, que el mismo que yo camino. No llego a entender de que todos llevamos un caminar despacio, ¿verdad? Diferente. El Señor nos lleva de la mano de diferentes formas, pues, ¿verdad? Y algunos tenemos una habilidad se nos da más la habilidad para hacer las cosas, y otros son más lentos, pero siempre terminan concluyendo la actividad, aunque sea minutos después de lo que uno lo hace. Gracias, Esteban. A ver, Walter, ¿en qué es impaciente? Estaba razonando y meditando, y fíjese que realmente me cuesta ser paciente en colas. Es decir, llegar y ver una cola larga a mí realmente me vuelve impaciente. Eso, y también estar esperando respuestas de personas que uno le llama para algo, pero como es el Señor de lindo, que el trabajo que me ha dado precisamente así me toca. O sea, me toca hacer trámites y hacer cola a veces de 2 horas, y me ha tocado desarrollar la paciencia, y con la fuerza del Señor igual me toca hablarle a clientes y esperar que respondan o que ellos tengan tiempo de atenderme, y son precisamente áreas en las cuales yo había sido muy impaciente antes. Yo era de las personas que recibía la llamada y yo esperaba que la persona que me llamara en el momento, en 2-3 palabras, me contara el problema o qué es la ayuda que él necesitaba. Pero resultaba que la persona comenzaba: hola, buenos días, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Y me saludaba bien amablemente, y yo realmente por educación no le decía: mire, ¿qué es lo que le pasa? Es decir, esa desesperación no me permitía disfrutar de esa conversación y de ese buen deseo que ella tenía. ¿Cuándo va a decir qué es lo que le sucede? Y hoy precisamente el Señor me ha puesto en un trabajo en el cual me toca hacer colas, bastantes colas, y esperar bastante que la gente me dé una respuesta positiva. Bueno, por eso se dice paciencia de santo. Así es. Ana Julia, a ver, ¿qué área eres impaciente? Cuando tengo que hacer algo en grupo y veo que los otros no arrancan. Sí, ahí sí. Yo bajo todos los santos para que se muevan. Hay momentos que las cosas hay que hacerse con urgencia, pero yo lo veo tal vez urgente y los demás no lo ven con urgencia. Entonces ahí sí tengo que morderme la lengua y tronarme los dedos y esperar pues que lo hagan, o ver cómo yo puedo hacerlo. Gracias. El único defecto que nosotros no podemos corregir es aquel que no se quiere aceptar, ¿verdad? Y el único pecado que el Señor no nos perdona es aquel que no queremos confesar. La verdad que yo les quiero preguntar a ustedes que me están viendo, ¿cuál es su defecto? O sea, ¿cuál es en qué es usted impaciente? Porque sí tenemos que darnos cuenta. Y no es para reírnos, aunque nos cause risa. Yo tengo que aprender a ser más paciente en una cola, ¿verdad? Miren, yo no sé si les ha pasado a ustedes, cuando uno va hacia algún lugar y ve, por ejemplo, esa calle Jerusalén que está atascada y uno dice: no, mejor me voy a ir recto. Y entonces se va por la calle, la de los Próceres, a toparse con un tráfico peor.
O sea, cuando uno a veces por no tener paciencia de esperar, quiere buscar otra vía donde le va a uno peor. Siempre por la falta de paciencia, ¿verdad? La falta de paciencia también de una joven que no viene el príncipe azul, se casa con el príncipe morado, que tal vez no era, ¿verdad? O sea, el primero que pasa. Y después vienen a conocer otra persona que hubiera sido la persona ideal. Hoy por la falta de paciencia, hoy todo el mundo hace las cosas al revés. Primero se acuestan y después platican y después se casan. O sea, es una situación de... Las niñas quieren adelantarse ahora, ¿verdad? Y ahora a los 13, 12 años ya quieren tener novio, ya se están rasurando, ya están viviendo una vida que todavía no les corresponde. No tienen la edad mental ni la madurez mental para llegar a esa edad. La falta de paciencia. Bueno, entonces el primer paso era el reconocimiento de las propias áreas de la impaciencia. Vamos a ver el segundo punto. Y el segundo punto es, la impaciencia es un comportamiento heredado o aprendido en el ámbito familiar. Fíjense, a veces es o sea, lo hemos heredado. Ese papá que está en la casa y que quiere que al nomás llegar a la casa ya la cena esté lista, por ejemplo. Entonces crea en todo el mundo, ¿verdad? Los hijos ven de que cuando llegan adultos, es cuando lleguen a la casa, la cena debe de estar lista. La sopa, si es que va a haber sopa, tiene que estar caliente o hirviendo. Y si el papá se pone furioso porque la sopa está helada, entonces es un comportamiento aprendido, ¿verdad? Los papás impacientes, ¿saben una cosa? Muchos papás padres de familia, son impacientes con sus hijos. Por ejemplo, y más con el estrés en el que vivimos ahora, hay mucho maltrato familiar porque viene de los papás o de las mamás que vienen de todo este estrés. Entonces, por ejemplo, es fácil enseñarle a un hijo que no es el nuestro, ¿ya? Pero no tenemos paciencia con el hijo propio, ¿verdad? O sea, ahí es donde vienen a veces hasta las palabras de insulto, ¿verdad? Sos un tonto, sos un qué, que no aprendes. Entonces, los padres que no son pacientes con sus hijos, ¿verdad? Papás que soñaron enseñarles a manejar a sus hijos cuando ya crecen, pero son unos ogros, ¿verdad? Unos ogros, entonces mejor que otra persona les enseñe a manejar. ¿Verdad? Cuando uno de mamá, ¿verdad? O un papá está cocinando, porque hoy ambas partes cocinan y de repente viene el niño y dice, yo quiero hacerlo. Ay, no, porque tú te vas a herir. Tú me vas a hacer un desastre. Y de estos niños después no aprenden a cocinar por la falta de paciencia, que no saben cortar. O sea, uno tiene que tener paciencia cuando uno quiere que los hijos lo acompañen a uno y que aprendan. Tiene que tener uno esa paciencia. Entonces, ¿alguno de ustedes puede compartir con nosotros, ¿verdad? Si alguno de los comportamientos son heredados o aprendidos en casa de la impaciencia. A ver, Walter. En mi caso, algunos de los comportamientos sí fueron aprendidos. Cuando estabas hablando sobre el papá que tenía que llegar y que la cena tenía que estar caliente, etcétera, me recordé de mi papá, que precisamente así era. Y mi papá, digamos, no tenía exactamente hora fija de llegada, y si llegaba a las 8, mi mamá constantemente le estaba calentando la comida para que cuando mi papá llegara, la comida ya estuviera caliente. Y me acuerdo que cada rato decía, le voy a calentar la comida a tu papá, es que no ha venido todavía. No, pero para que ya esté lista cuando él venga. Pero con el tiempo me di cuenta que mi padre se molestaba mucho si le tocaba esperar la comida, ¿ya? Eso yo lo heredé. ¿Y de qué manera? Fíjense que siempre por el tema del tráfico, yo iba a traer a mi esposa, a mis hijos, pero ya como eso de las 6 de la tarde, la verdad es que el hambre ya me terminaba quitando la paciencia. A tal grado que mi esposa acostumbraba siempre andar pan dulce en la cartera. Entonces ella sabía que cuando yo comenzaba a perder la paciencia en el tráfico y a esa hora, sacaba el pan dulce y me decía, vaya, mira amor, aquí te traje pan para que aguantes a la llegada a la casa. Y ya estábamos a 10 minutos de la casa, pues es decir, por 10 minutos no me iba a morir de hambre yo allí, ¿verdad? Pero es tema de paciencia, ese comportamiento que sin querer lo fui absorbiendo y reproduciendo en mi familia. Y a veces uno se escuda, o yo me escudaba en el hecho de que yo así soy, o sea, pues sí, es posible que así sea, pero eso no justifica que los demás tengan que aguantarme
esos comportamientos aprendidos que realmente no son los correctos, como decía Lorena. Es decir, tengo que identificar eso, porque eso generaba estrés y malestar en mis hijos, estrés y malestar en mi familia. A veces mis hijos me decían, mira mamá, mi papá ya se puso en modo grizzly, decían ellos. Cuando ya me veían hambriento, mira, mi papá ya está en modo grizzly, ¿tenés algo de comer? Ya, pero era precisamente eso. Entonces eso me hizo recapacitar, no, hombre, o sea, tengo que ver de cambiar, pues, es decir, 10 minutos no me van a matar de hambre, además ni siquiera flaco que estuviera como para decir que voy a desaparecer. Pero lo importante, como dice Lorena, es reconocer esa falla en nosotros y buscar la manera de corregirla. Algunas cosas podrán parecernos sencillas como estas, o más voluntad humana, pero otras realmente requieren la ayuda de Dios, cosas más fuertes y más difíciles en nosotros. Obviamente solo con la ayuda de Dios se pueden corregir. Gracias. Y es que la verdad que estamos en otros tiempos, ¿verdad? Ahora también se necesita a veces del trabajo de ambos. Antes había mucho más amas de casa, ¿verdad? Entonces ahora son otros tiempos. Claro, ahora también hay teléfono donde uno puede llamar y decir ya voy para la casa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a un corte comercial y continuamos con más. No se nos vaya. Gracias por estar con nosotros. Estamos con la segunda parte del tema de la paciencia. Estamos hablando de cómo tenemos que hacer o qué debemos de hacer nosotros para poder mejorar en esta virtud que es súper importante y va unida a esa calidad de vida que todos queremos tener. Y habíamos dicho que el primero era reconocer nuestra impaciencia, ¿verdad? Reconocer en qué áreas somos nosotros impacientes. Porque el único defecto que no se puede corregir es aquel que no queremos nosotros aceptar. Y el único pecado que no puede perdonar Dios es aquel que nosotros no queremos confesar. Y estábamos viendo que el segundo diagnóstico es que la paciencia puede ser un comportamiento heredado o aprendido en el ambiente de la familia, ¿verdad? Y nos compartía nuestro hermano Walter, ¿verdad? Esa impaciencia que heredó de su padre de que la cena tenía que estar lista al nomás llegar. Y que estamos hablando, Walter, que en esa época que celulares ni que nada, o sea, era como quien dice, a ver si ya viene, ¿verdad? Era como quien dice, tratar de tener uno el sexto sentido, de saber que, ¿verdad? El ruido del motor aquí a distancia, ¿verdad? Entonces, esos patrones aprendidos. Pascal dijo lo siguiente: es sin duda un mal estar llenos de defectos, pero es todavía un mal mayor estar llenos de ellos y no quererlos reconocer. Por eso es bien fácil, como dice la palabra del Señor, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga que uno tiene en el uno. Entonces es bien fácil decir, uy, este es impaciente, uy, este es impaciente. Y a veces, ¿saben una cosa? Criticamos la impaciencia de otro es porque nos estamos viendo nosotros como personas pacientes en esas áreas. Pero hay otras áreas donde sí somos impacientes. Es que no es que quiere decir que somos impacientes en todo. Somos pacientes en ciertas cosas e impacientes en otras cosas. Pero cuando criticamos la impaciencia del otro es porque estamos como comparando con nuestra paciencia. Si alguien tiene una paciencia en el tráfico y me ven a mí que voy como Cupido, entonces puede decir, uy, qué barbaridad, qué impaciente es. Pero igualmente uno es paciente en otras áreas donde los otros no lo son, ¿verdad? Entonces, Ana Julia va a compartir otro efecto aprendido desde su familia, desde su niñez. Yo recuerdo que mi papá era una persona metódica. Las camisas tenían que estar almidonadas, bien abrochadas, las mangas tenían que estar nítidamente planchadas, y si no, era caos en la casa. Si había un botón que ya se veía que se iba a caer y si no se lo arreglaban, eran gritos y todo. Y yo creo que fue parte de la herencia que me dejó a mí. Mis camisas tienen que estar nítidas, tienen que estar almidonadas, tienen que estar en orden, y muchas veces cuando saco una camisa y que el cuello está mal planchado y todo,
no arde Troya, hermano, pero empieza. Empieza. Y sí estoy tratando de modificar mi paciencia en eso, porque no pasa nada. Ahí está la plancha, ahí está alguien que me lo puede hacer. Todo tiene solución, y más, pierdo mi paz, no soy ejemplo para los demás, y de verdad que no, como les digo, no pasa nada, se puede planchar la camisa. Es que eso es lo maravilloso. Lo maravilloso es cuando ya nosotros detectamos y ya empezamos a enfocarnos allí. Y es como decir, Señor, yo este día no me voy a poner de mal humor, porque voy al súper, no me voy a poner de mal humor. Este día, Señor, no me voy a poner de mal humor, ni voy ¿verdad? Tengo que tener paciencia con la persona que me está arreglando las camisas. Este día no me voy a enojar porque no está la cena lista. Señor, dame esa paciencia. Tenemos que ir corrigiendo todos estos puntos, porque ¿saben lo que pasa? Que la paciencia siempre está ligada a otra persona. Entonces, si la cena no está lista, ¿a quién le afecta? A la familia, a la esposa y a la familia. Si la camisa no está bien almidonada, bien planchada, ¿a quién le afecta? A la persona que plancha, ¿verdad? A mí, que hago desesperar a todos los que están alrededor mío porque los contagio, ¿verdad? Eso es el problema, que uno dice, qué barbaridad, cómo se están tardando. Uno va pasando, o sea, uno transmite la impaciencia a otro. O aquella persona que llega y que está con el tacón, ¿verdad? Dándole al piso, o le está dando el mostrador, ¿verdad? Y uno dice, ¿verdad? Apúrense, ¿verdad? O sea, o con el lapicero, tiqui, 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 tiqui. O sea, es que la verdad es que sí contagiamos a los demás con nuestra impaciencia. A ver, ¿ya descubrieron ustedes alguna impaciencia que tenga que ver con algo familiar? ¿Así? Ajá. Fíjate que, bueno, fíjate que estaba recordándome, yo en mi familia, la gente era sumamente paciente, todos tranquilos, ¿verdad? O sea, ahora que hablaba de Ana Julia de lo almidonado, me acuerdo que mi mamá, los tapetes de crochet, una hora planchando un tapete, ¿verdad? Que le quedara perfecto y todo, ¿verdad? Tremendo. Mi abuela, para cocinar, nos cocinaba a nosotros, a los nietos, también una hora para hacer frijoles, ¿verdad? Así, los colaba, que esto y lo otro. En mi primer trabajo me tocó un jefe terrible, o sea, impaciente, todo así, para ayer, ¿verdad? Y todo. Entonces, yo estaba acostumbrado no a ser cholludo, sino que a hacer las cosas en su tiempo, ¿verdad? En un tiempo. Pero cabal con mi jefe empezó a sacarme carrera y todo, y me hizo que yo me hiciera impaciente. Después yo era efecto cascada, ¿verdad? A mi secretaria, a la gente que estaba conmigo, miren esto y lo otro y todo, que a mí me tenían miedo porque, o sea, cuando no hacían las cosas en el tiempo que yo esperaba y que esperaba mi jefe, mi respuesta era enojarme, molestarme y a veces no salir muy amoroso y dulce con las otras personas. Yo ahora he ido aprendiendo que, recordando mis raíces, que tengo que ser como más equilibrado, ¿verdad? O sea, tal vez no tomarme 1000 horas para hacer algo, pero sí tratar de hacerlo más ágil todo, ¿verdad? Para no ser tan impaciente, porque en el caso de mi jefe, que les digo, a veces me hacía hacer las cosas no como se debían, con el ánimo de entregarlas rápido, porque si no las entregaba rápido, la respuesta era molestia, un regaño o incomodidad. Este punto nos lleva a la tercera parte, al tercer paso. Bueno, ya dijimos que el primero es reconocer que somos impacientes. Segundo es reconocer que sí, o sea, qué patrones hemos heredado de nuestros familiares. Y el tercer punto es precisamente ese, es diagnosticar la influencia de las personas que te rodean en la actualidad y del ámbito en el cual vivimos. Y lo que dice Antifonte, dice, el ambiente en el que se mueve la persona la mayor parte del día determina su carácter, ¿verdad? O sea, ahorita estoy recordándome que hay una hoja, un dibujo en los lugares donde uno va a sacar fotocopias que dice, ¿para cuándo lo quiere? ¿Verdad? Y sale así un rimero, en el dibujo sale un rimero de papel y sale como riéndose, para hoy, y sale como riéndose, ¿verdad? O sea, porque todo el mundo, a todos nos surge para hoy. Siempre cuando dicen, ¿y para cuándo lo quiere? Para hoy. Eso como quiere decir es rápido, ya, hoy, en este momento, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros ceder esa presión
¿verdad? Porque hay una presión, como el que está diciendo Francisco, o sea, ya, rápido, ya me lo hizo, o sea, esto ejerce esta presión y esta presión hace que uno se llene de esa adrenalina y termine, y causa ansiedad, estrés, todo eso, o sea, porque todo es para ya. ¿Verdad? Vivimos en un mundo acelerado, como también decía Walter, vivimos en el primer programa, vivimos en un mundo acelerado y todo lo queremos rápido. A ver, comparta con nosotros, Esteban, este punto. Fíjese que realmente en el ámbito que yo me desarrollo, ¿verdad? Que es el servicio, justamente es eso lo que nos mueve, ¿verdad? Cuando llega el cliente y usted le ofrece su servicio, ¿verdad? Y es para cuando dice que lo quiere, no es para, es para ayer, ¿verdad? No era para ahora. Entonces esa misma necesidad de esa persona lo hace a uno, ¿verdad? Perder, como dicen, el gozo y se estresa uno por querer solventarle la necesidad de esa persona, ¿verdad? Entonces me siento presionado yo presiono a los trabajadores, ¿verdad? Y es una cadenita, ¿verdad? Se transmite ese mismo sentido de impaciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el medio nos lleva a que tenemos que ser eficientes, ¿verdad? Porque la norma dice de que usted tiene que ser, ¿verdad?, lo mejor y lo último en servicio, ¿verdad? Porque tiene que subirse en el tren del buen servicio, ¿verdad? Y del ISO y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Para estar competitivo en el mercado. Entonces, ahí es donde nos vamos todos, ¿verdad? Y no solo influimos en nuestra persona, sino en nuestro alrededor, ¿verdad? Porque a todos andamos, como dicen, en el ir y venir, ¿verdad? Y en ese estrés continuo que nos conlleva a un montón de situaciones que a la larga, ¿verdad? Cuando uno cae en una situación de salud extrema porque no cubrió el tiempo de trabajo que tenía que hacer y todo lo demás, llegan las enfermedades y dicen, ¿qué sentido tiene en ir en ese correr de la vida cuando realmente perdemos toda la felicidad y el gozo que podemos tener, ¿verdad? Porque, como dice la palabra del Señor, le basta a su día su propio afán. Y es que esto es lo que nos ha llevado a vivir una vida completamente fuera de lo normal, porque como dice aquel refrán, no por tanto madrugar, amanece más temprano. O sea, nosotros queremos que todo se haga hoy más rápido, pero el embarazo sigue durando 9 meses. La cosecha, o sea, el café, siempre al final dura todo el año, desde que empieza la flor hasta que el café está listo para cortarse, ¿verdad? En la temporada de aguacate es igual. Uno puede ver un aguacate que se lo quiere comer ya, pero si lo corta antes de tiempo, ese aguacate se echa a perder. Todo aquello que nosotros somos impacientes y queremos hacer cosas que todavía no es el momento, se echa a perder, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, o sea, la vida está colmada de situaciones que ponen a prueba nuestro sistema nervioso. Y tenemos que saber, ¿verdad? O sea, tenemos que aunque están las exigencias de los demás, la exigencia de la gente que todo lo quiere para allá, pero la verdad es que nosotros tenemos que aprender a tener cordura y a tener paciencia. Eso pasa cuando uno llega, por ejemplo, a una cadena de tiendas, donde son varias tiendas en el país, y uno dice, quiere comprar algo y dice, no, aquí no lo tenemos en sucursal tal. ¿Pero me lo pueden traer hoy? No, o sea, se lo podemos traer cuando el camión sale a recoger, o sea que yo se lo voy a tener aquí en una semana. Y esto puede producir en personas mucho malestar. ¿Por qué? Porque al bajar costos, o sea, salir un camión solo a traer un producto que vale mucho más, o sea, y la gasolina, entonces todo el mundo quiere las cosas para allá. Y eso también tiene que ver por el hecho del servicio rápido, ¿verdad? De la comida rápida. Si en 30 minutos no le llega su pizza, es gratis. Claro, uno está, que se tarda en 32 minutos, ¿verdad? Pero la verdad es que todo el mundo quiere todo rápido, todo lo tiene a la mano, todo, la información, todo lo tiene a la mano. Pero también, Lorenita, creo que es porque hay mucha competencia. Hoy en día hay mucha competencia y para tratar de lograr ganar ese proyecto o eso, uno se vuelve impaciente. Claro. Entonces quiere que sea allá, y uno empieza hasta se siente acosado y se vuelve un acosador. Porque yo en veces cuando me dijeron que para ahora iba a estar el proyecto, que me iban a dar la respuesta, y le digo a mi socio, llama, pero es que Ana Julia, espérate, no, llama. Entonces no, espérate, me voy a calmar.
Y él me dice, vaya, ya voy a llamar, pero no llama, porque ya me conoce. Pues ahí acabas de encontrar otra área en la cual eres impaciente. No, sí, yo tengo varias, que si no solo yo hablara, pero sí, la competencia te hace ser impaciente. Porque querés vender, no querés que te quiten el mandado. Claro, pero entonces es como una sociedad enferma. O sea, porque entramos de una manera tan impaciente, o sea, es una incoherencia. En la época de lluvia, por ejemplo, cuando es la lluvia, la pintura, si alguien quiere mandar a arreglar un carro y lo quiere mandar a pintar o arreglar un mueble, en medio del clima del mal tiempo, no se puede pintar. Y la gente entra en una actitud de enojo, de cólera. O sea, sí estamos viviendo en la sociedad de la prisa, en la sociedad de la... Es más, imagínense a lo que hemos llegado, que ahora, por ejemplo, a todos los empleados ya pueden sacar dinero antes que le hayan pagado con la tarjeta en el banco para que se gaste el sueldo antes de que le llegue. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial y continuamos compartiendo, porque la verdad que es un tema muy bueno. No se nos vayan. Gracias por estar con nosotros. Estamos siempre con el tema de la paciencia, de todo lo que debemos de hacer y descubrir para poder uno desarrollar esta virtud. Y la importancia de esto es pensar qué es lo que nos está robando la paz. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos está robando la paz? Y esto es con respecto al tercer punto, cuando hablábamos que tenemos que diagnosticar las personas aceleradas que tenemos alrededor, que quieren que las cosas las hagamos ya. Ahí revisar, ¿qué me está robando la paz? Y entonces esto es lo que nos tiene que ayudar a nosotros como a empezar a ver, ¿verdad? Qué cosas estamos haciendo mal, pero también qué otras cosas estamos perdiendo mucho el tiempo, porque lo que está pasando es que ahorita hay muchos distractores a la hora de ejercer un trabajo. El famoso celular es un tremendo distractor que ha hecho a la gente más cholluda, por decir el buen salvadoreño, ¿verdad? La gente está tratando de hacer cosas viendo el celular, viendo las redes sociales y todo eso. Entonces también tendríamos que ir revisando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos estamos tardando más tiempo de lo debido para ejercer un trabajo? Igual quiero leer lo que dice San Gregorio sobre la paciencia. Dice, la paciencia consiste en tolerar todos los males. La paciencia consiste en tolerar todos los males ajenos con ánimo tranquilo. Por eso se hizo santo, ¿verdad? Sí, dice, consiste en tolerar todos los males ajenos con ánimo tranquilo y en no tener ningún resentimiento con el que nos los causa. Eso dice San Gregorio. Y también dice, ser paciente significa no dejarse arrebatar la serenidad ni la clarividencia del alma por las heridas que se reciben mientras se hace el bien. O sea que cuando uno está y uno está siendo muy paciente, también va a ser herido y golpeado. Porque a veces la gente quiere contagiarte de su impaciencia. Y cuando dice, no, cálmate, tranquilízate, la reacción de la persona es a veces decirte cosas feas. Y decirte, tú porque no estás en esto, tú porque eso, tú eres un aquí. O sea, es tremendo, ¿verdad? O sea, por eso nos lo dice también San Gregorio. Ser paciente significa no dejarse arrebatar la serenidad ni la clarividencia del alma por las heridas que se reciben mientras se hace el bien. Entonces hay que tener paciencia, ¿verdad? Alguien quería compartir. Hermano. Sí, ¿qué decías con esto de hacer el bien? La verdad es que a veces esa impaciencia que damos en las colas, por ejemplo, en la cola del supermercado que hablaba mi hermana, uno debe entender de que la persona, la cajera, realmente está haciendo su trabajo.
y debemos tratar de ponernos en los pies del otro. Yo por el hecho de que, ¿cómo haría yo el trabajo si estuviera ahí? Yo quisiera sacar bien las cuentas, que no me faltara nada al final del día, porque si no, a ella le toca ponerlo de su bolsa, etcétera. Entonces, entender que ella está tratando de hacer su trabajo lo mejor posible, ¿ya? De pronto tendrá algunas limitantes, acaba de empezar, no sabemos qué día ha tenido esa mujer, qué problemas ha vivido, qué situación está pasando, y creo que esto nos lleva al programa anterior, cuando hablábamos de que solo cuando pasamos situaciones difíciles, como que estamos en mejor, nos ayuda a comprender a los demás. Entonces, cuando estamos en estas colas, cuando estamos en estos momentos de impaciencia hacia los demás, tratar un poco de comprender qué es lo que, comprenderlos más a ellos, ponernos un poco en los pies de ellos, ¿verdad? Y de esta manera poder vivir más tranquilamente esos momentos en los cuales nos toca esperar esas respuestas que estamos pidiendo. Y eso es cierto, porque la verdad que la paciencia sí se puede, esa virtud uno la puede obtener. Y con esto hablamos del cuarto punto, que es la oración, o sea, confiar en el poder de tu oración. Y hay para mí una prueba superada que quiero compartir. Yo antes, cuando parqueaba y me salía el vigilante que mire que parqueó mal, que hizo tal cosa, yo me enojaba. Y eso se fue hace muchos años yo empecé a orar y dije, Señor, no es posible que yo me enojo cuando viene el vigilante y me dice, parqueó mal, ¿verdad? O cosas así. Entonces empecé a orar y le pedí, Señor, ayúdame. Entonces, hoy soy súper paciente, que a donde llegue, que me dice el vigilante, mire, parqueó mal. Sí, Señor, ahorita mismo lo parqueo bien, con una amabilidad. Cuando me dice, mire, puede parquear, y peor que cuando ya uno se baja del carro, porque cuando se lo dice en el momento, pero cuando uno ya se baja del carro, mire, tiene que parquear el carro viendo en posición de salida. Sí, Señor, con mucho gusto. Realmente ya eso para mí es una prueba superada de paciencia, porque le pedí al Señor en oración, Señor, no es posible que yo no dé testimonio en estas áreas. Y ahorita estoy así, más que ya lo hablé, ya me toca empezar a pedirle al Señor paciencia en el supermercado para poder, y la verdad que sí, poco a poco he ido teniendo más paciencia. Creo que el problema es cuando uno todavía cree que en el supermercado puede hacer el supermercado y comprar algo en 5 minutos, ¿verdad? Ese es el problema, la prisa. Entonces, dice San Agustín, la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Miren qué hermoso. La oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Entonces, y San Francisco de Sales dice lo siguiente. Dice, ten paciencia con todo el mundo, pero principalmente ten paciencia contigo mismo. Quiero decir que no pierdas la tranquilidad por causa de tus imperfecciones y que siempre tengas el ánimo de levantarte. Me da alegría, dice también San Francisco de Sales, ver que cada día recomienzas. No hay mejor medio para acabar bien la vida que el de volver a empezar siempre y no pensar nunca que ya hemos hecho bastante. A ver, ¿qué quiere decirnos Esteban con este punto? La verdad es de que yo creo que desde que amanecemos, ¿verdad?, que el Señor nos regala un nuevo día, es de pedirle al Señor que trabaje esa virtud, ¿verdad? Desde que salimos por la mañana en ese tráfico, que llegamos a nuestros lugares de trabajo, para que sea Él el que realmente nos dé los lineamientos y nos guíe para poder superar esa impaciencia a la cual estamos sometidos a diario, ¿verdad? Todo lo podemos lograr de la mano del Señor, porque pues, ¿verdad?, con el Señor somos invencibles y tomados de la mano del Señor podemos mejorar en diversos aspectos, y uno de ellos es justamente ser paciente con los demás, ¿verdad? Y quizás tal vez lo que dentro de la misma oración que le hago al Señor es también
que el Señor me permita aceptarme con mis limitantes que voy teniendo conforme mi edad va avanzando y mi enfermedad me lo va minando, ¿verdad? Aceptarme que también tengo limitantes y que la gente que está a mi alrededor probablemente tenga otras limitantes de las que yo no tengo, o peores de las que yo tengo. Y darle gracias al Señor porque en la medida de lo posible, aún con todo y las dificultades de la vida, las dificultades de salud, las dificultades económicas y todo lo que genera, ¿verdad?, la impaciencia, Él está conmigo, ¿verdad? Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Ten paciencia contigo mismo, dice San Francisco de Sales. Ten paciencia contigo mismo. Todos los días es un buen día para recomenzar. Y uno puede decir, hoy comienzo de nuevo con tu ayuda, Señor. Hoy voy a recomenzar. Y eso es no desesperarse y no impacientarse. Y lo peor que nos puede pasar es cuando ya tiramos la toalla y decimos, no, ya no. Ya me harté, no cambio. Esto es un fracaso. Hasta con la dieta, con todo, ¿verdad? Con los tratamientos. A veces hemos ido a 4 o 5 médicos que no nos encuentran. Pero también pasa algo. Fíjense que a veces el médico nos da un tratamiento, pero como el tratamiento no vemos respuesta, ya queremos ir a otro médico que nos dé otro. Y después y vemos a otro, y de repente la falta de paciencia, que la medicina ejerza su efecto, porque a veces la medicina va a ejercer su efecto a veces en 48 horas o en 72 horas, y uno está ya desesperado. Entonces también eso pasa. ¿Iba a decir algo, Walter? Sí, recordando el tema del tráfico y todo esto, y haciendo un símil con cómo Dios nos guía. Yo en lo personal, aquí uso el Waze para manejar, no porque no conozca el país, sino que más que todo por el tema del tráfico. Sí. Pero resulta que a veces hago lo que mi hermana dice. Aun cuando el Waze me dice, aquí estate, porque él ya calculó matemáticamente cuál es la mejor ruta y dónde hay menos tráfico, etcétera, tiendo a hacer lo que dice mi hermana, doy la vuelta y me voy por otro lado. Y eso hacemos con Dios, a veces en la oración, a veces el Señor en la oración nos da una dirección y nos dice, espérate, espera la respuesta, tené paciencia, tranquilízate, que por aquí es, pero nosotros tomamos otra dirección, otro rumbo, y vamos realmente a perdernos y a meternos en algo peor. La paciencia definitivamente es algo que nace también y va, a mi entender, muy de la mano de la confianza en Dios. Confiar en Él y esperar en Él, que las cosas se van a ir dando en su tiempo, y su tiempo realmente es el mejor. Amén, gracias. O sea, si nosotros vamos recapitulando, ¿verdad? Primero tenemos que descubrir que somos impacientes. Segundo, tenemos que descubrir si nuestra impaciencia viene aprendida de nuestros padres o con las personas con las que vivimos. Tercero, tenemos que descubrir las personas que nos rodean, que tal vez nos están contagiando de su impaciencia. Y para eso podemos también examinar en nuestro corazón qué es lo que nos está robando la paz, para descubrir cuál es esa persona o esa situación que nos están transmitiendo esa impaciencia, ¿verdad? Y cuarto es la oración. Y para mejorar con la oración, una vez nosotros ya hemos diagnosticado de estos 3 puntos y pedirle la oración, acuérdense que el Señor necesita de tu cooperación. O sea, cooperación. No es que todo viene así, sería riquísimo que viniera así como Amazon ¿cómo que se llama? En un paquete de HL y uno rápido, ahí está, y se lo come 3 pastillas, desayuno, almuerzo y cena y ya tenemos la paciencia. No, el Señor necesita cooperación. O sea, es estar conscientes que queremos trabajar esta virtud y que donde realmente estamos teniendo más problemas es en esa área, ¿verdad? Llámese tráfico, llámese supermercado, llámese hijos, paciencia con los hijos, la paciencia con el cónyuge, la paciencia con nuestros enfermos, los enfermos que tenemos en casa, aquellos que se quejan. A veces podemos convivir con personas que siempre es una queja continua. Tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Entonces, en la oración. Y en la oración es hacer un acto de contrición. Hay algo que nosotros no debemos de perder antes de dormirnos.
es antes, ya cuando nos acostamos, es hacer un acto de contrición, es una revisión de nuestro día. Señor, a tus ojos, a la luz de tu Santo Espíritu, dime, Señor, ¿cuáles fueron mis actos de impaciencia y por qué fue? O sea, ¿qué hice yo? ¿A quién insulté? ¿A quién herí? ¿A quién grité? ¿Qué hice? ¿Qué miré? ¿Qué? O sea, todo, porque uno nunca sabe si el día siguiente se va a despertar. Entonces, hacer un acto de contrición, y esto es lo que nos ayuda a decir en qué perdí la paciencia. Pero también felicitarnos y decir, te felicito, Lorena, porque hoy tuviste paciencia en esta área. O sea, también podernos felicitar, porque no es que siempre vamos a aplazar el examen, podernos felicitar y poder decir, Señor, en esto donde yo necesito trabajar, el poder de la oración, más tu cooperación, tú te vas a dar cuenta cómo el Señor va quitándote estos actos de desesperación y vas creciendo en la virtud de la paciencia. ¿Quién quería comentar? Sí. Francisco. Fíjate que ahora que estabas hablando, realmente como en los momentos de oración, el Señor le habla a uno. Le comentaba de que en mi familia, en mi infancia, todo en su tiempo, tranquilos, ordenados, con mesura y todo, ¿verdad? Mi abuela hablaba no arrebatado, ¿verdad? Que en mi trabajo me enseñaron a ser más arrebatado y todo. En los momentos de oración, Dios me mostraba siempre la palabra equilibrio, equilibrio, equilibrio. Entonces, y me mostraba situaciones en las que había actuado arrebatadamente por impaciente y muchas veces los resultados no habían sido los mejores resultados, tal vez los resultados no eran tan buenos. Fíjense que trato ahora me ha costado, pero hacer mi examen de conciencia en la noche para revisar cómo ha estado mi día. A veces ha estado impaciente, ha trabajado arrebatadamente, pero a veces no. Pero sí lo que me ayuda a identificar de momento, cuando personas a mi alrededor están actuando impacientemente y que de repente mi actitud, pues ya no digo nada, mejor y todo, pero no, o sea, realmente si algo se ve que no va a ser, que se está haciendo muy arrebatadamente, uno tiene que poner mesura, tranquilidad, hacer ver el por qué no hay que hacerlo de esa manera y no quedarse callado. Y paciencia para con los demás también. Por ejemplo, a mí algo que me quitaba la paciencia es cuando pregunto algo por WhatsApp, ¿verdad? Y que me dejan en leído y no me contan. O sea, yo quiero que, ¿y qué interrogaciones? ¿Y esto qué pasa? ¿Verdad? Pero de repente, o sea, el Señor, mira, y vos pensás que el otro está solo esperando contestar tu llamada o tu pregunta, ¿verdad? De repente, la otra parte tiene que ver agendas, evaluar esto, lo otro. No me va a contestar inmediatamente. Yo no me recuerdo el caso de un retiro donde estaba siguiendo a una persona que nos va a ayudar al retiro. Mira, 2 meses y me dejaba en leído. O sea, hasta que al final, la última vez me dice, solo me contestó para decirme, yo creo que después de estos 2 meses debe estar rojito de enojado, me dijo, porque no le contesto. La verdad que sí, uno tiene que ir viendo eso. Miren qué interesante, porque ya se nos está acabando el tiempo. Gustavo Hamut hace esta división, esta comparación, no esta comparación, sino que dice que la palabra paciencia es paz y ciencia. Paz y ciencia, dice, paz con el prójimo, paz con la propia familia, paz con la comunidad, paz en el ámbito laboral, paz con los vecinos. Dice, ciencia para dialogar, ciencia para perdonar, ciencia para educar y enseñar, ciencia para formarnos y formar a otros, paz en las horas tristes y en las horas alegres, ciencia humana colmada de la sabiduría divina para saber recorrer cada día el camino de la vida. Y según el diccionario de la Real Academia, paciencia significa capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, capacidad para hacer cosas pesadas y minuciosas, y facultad de saber esperar cuando alguien se desea mucho. También dice otro diccionario, virtud del que sabe sufrir con resignación y capacidad para esperar con serenidad la resolución de las cosas. Por eso el tiempo se nos acaba. Vamos a hacer una pequeñita oración que le vamos a pedir a Ana Julia que nos haga esta oración pequeñita porque el tiempo se nos fue, pero esperamos que a través de este programa todos crezcamos en la virtud de la paciencia. Por eso nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un minuto. Sí, mi buen Jesús,
aquí estamos nuevamente ante ti, con nuestras debilidades y fragilidades, nuestra falta de paciencia, por querer muchas veces decirte cómo hacer las cosas y decirle a los hermanos cómo hacer las cosas. Hoy, Señor, te pido que vengas hacia mí y quites ese aceleramiento que tengo en mi interior por mi pasado, por mi historia, por los golpes de la vida, y que me hagas de nuevo, Señor. Que esa paciencia venga de ti, Señor, para que yo la pueda transmitir a los demás. Que sea paciente al hablar, que sea paciente al pensar, que sea paciente para actuar, Señor, para que siempre sea agradable a ti, mi Dios. Una vez más, mi Dios, te pido perdón por mi impaciencia, porque tal vez, muchas veces, por ser impaciente, he dañado a mis hermanos, a mi familia, a los que trabajan conmigo. Pero sé, Señor, que me vas a dar un día más de vida, si es tu voluntad, para que pueda renacer y pueda cambiar esas cosas. Me declaro débil ante ti y por eso te busco de día y de noche, mi Dios, para que me sigas instruyendo, porque contigo todo lo puedo hacer, mi Dios. Y a ti, mamita María, te pido que ruegues por nosotros, que ruegues por mí, para que siempre sea agradable a tu Hijo, que tanto me ha dado, tanto me ha perdonado y que me sigue motivando a seguir adelante. Jesús, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, se nos acabó el tiempo. Que Dios los bendiga a practicar esta virtud y esperamos que la próxima semana, siempre en su canal, Ágape Canal 8. Búsquenos siempre en Facebook, también Ágape TV Canal 8. Así que Dios los bendiga, que sean felices haciendo felices a los demás, y agradecemos también a nuestros invitados que nos han enriquecido con sus aportaciones. Que Dios los bendiga. Pasen buenas noches.